Nos encontramos ya en el segundo domingo de Adviento, un tiempo de fe, tiempo de esperanza, tiempo de alegría para ese gran acontecimiento que celebramos todos los cristianos, el acontecimiento de un Dios que se hace hombre, que se hace como uno de nosotros. Para este tiempo, la liturgia nos presenta la figura de dos grandes personajes que en su momento oportuno se encargaron de preparar a su pueblo. El primer personaje, por ejemplo, es Isaías, que en un momento turbio, oscuro de su pueblo, fue la figura que dio ánimo, aliento, esperanza a un pueblo que pensaba que las promesas del Señor ya no se cumplirían. Y el segundo personaje es Juan el Bautista, el enviado por Dios a prepararle el camino al Mesías. El pueblo estaba desesperado, el pueblo estaba angustiado. Habían pasado 450 años que Dios no enviaba un profeta a su pueblo. Finalmente aparece esta gran figura, la figura de Juan Bautista. Comencemos a leer el Evangelio. Por aquellos días aparece Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Este es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. San Mateo no nos habla de la infancia de Juan el Bautista. En cambio, San Lucas sí. San Lucas nos dice que sus padres eran ancianos y además de ser ancianos eran estériles, que su papá era sacerdote del templo y que un día estando en el templo ofreciendo el incienso, un ángel se le presentó y le dijo que Dios había escuchado su súplica, que por lo tanto su esposa Isabel iba a concebir un hijo, a quien le pondría por nombre Juan. Esto no lo narra realmente San Lucas, en cambio San Mateo no. San Mateo nos lo presenta ya directamente adulto en el Evangelio del día de hoy. Porque la figura de Juan Bautista no solamente era conocida o no solamente se conoce en los escritos bíblicos, recordemos también a unos grandes historiadores de la época, entre ellos uno muy reconocido que se llama Flavio Josefo. Flavio Josefo habla de Juan el Bautista, hace referencia diciendo que es un hombre bueno, que invitaba a la vida recta, que invitaba a la justicia, a someterse a la devoción a Dios y a hacerse bautizar. Esa referencia la hace Flavio Josefo en su libro Las Antigüedades de los Judíos. San Mateo nos lo presenta no como un predicador que hace largos discursos, no, un predicador que habla poco, pero que con su ejemplo de vida y su modo de vestir y de alimentarse enseña mucho. En un mensaje de pocas palabras es como si nos dijera: abran los ojos, abran los oídos y escuchen bien lo que les voy a anunciar. El reino de los cielos ha llegado. Juan el Bautista le dice a la gente: yo no les anuncio como los profetas del pasado, anunciándoles que el Mesías vendrá en un futuro. No, yo les anuncio que ya está en medio de nosotros. Por lo tanto, se ha terminado el tiempo de espera. Y ese mensaje de Juan Bautista también es para nosotros el día de hoy. Vemos cómo en este Evangelio San Mateo trata de relacionar a estas dos grandes figuras, la figura de Isaías y la figura de Juan el Bautista, con la diferencia que a Juan Bautista viene a llamarlo la voz que clama en el desierto, preparar el camino al Señor. Ahora bien, si el reino de los cielos está cerca, es más, ya está entre nosotros, como nos lo dice Juan Bautista, ¿cómo me debo preparar yo para ese reino de los cielos? Ciertamente un acontecimiento tan importante como eso implica una preparación. Por lo tanto, yo tengo que cambiar de vida, cambiar de ritmo de vida, cambiar los distintos comportamientos que yo vivo realizando. Por ejemplo, en el caso de la Copa Mundial, esos jugadores han tenido que prepararse 1 y hasta más años con una disciplina, con un entrenamiento, con una buena alimentación para poder llegar al Mundial. Pues para nosotros los cristianos es sumamente importante el acontecimiento de la venida del Señor. Deberíamos de tomar también ciertas previsiones para prepararnos ante ese gran acontecimiento de la venida del Señor. Para los israelitas, el acontecimiento más importante era la venida del Mesías. Por eso, cuando Juan Bautista anuncia que ya está en medio de ellos corren hacia Juan Bautista. Es más, ellos piensan que Juan Bautista es el Mesías. Leamos el siguiente trozo del Evangelio. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre.
Si vamos a leer el primer capítulo del libro segundo de Reyes, vamos a encontrar la vestimenta de Elías, idéntica a la de Juan Bautista. Según la tradición popular, todos esperaban que antes de la llegada del Mesías viniese Elías, porque Elías sería el encargado de inaugurar el reino mesiánico. Presentándose el Bautista como la vestimenta de Elías, San Mateo nos quiere decir que Juan el Bautista es el Elías que todo el pueblo esperaba, y que después de Elías llegaría el Mesías. Continúa el Evangelio diciendo: acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. La gente acudía a Juan Bautista. ¿A dónde? Juan Bautista vivía en el desierto. Según los estudiosos israelitas, Juan Bautista vivía en Qumran, queda cerca del Mar Muerto. Y luego allí más arriba está la desembocadura del río Jordán. El río Jordán es un río, la gente se decepciona cuando lo ve porque es un río prácticamente sin importancia. Aquí la única importancia que tiene es la importancia bíblica. Cuando el pueblo de Israel, para llegar a la tierra prometida, lo último que tienen que atravesar es el río Jordán. El profeta manda a este militar, Naamán, que se bañe 7 veces en el río Jordán. Él se baña, obedece y queda curado. Luego Juan Bautista comienza a bautizar allí en el Jordán, y la importancia es precisamente que Jesús acude a ese lugar para ser bautizado. Entonces el río Jordán ha servido para señalar siempre la línea divisoria entre la esclavitud y la libertad. Ahora bien, mucha gente acudió para que Juan los bautizara, pero iban solamente con el deseo y el propósito de cumplir un rito, pero no con el propósito de cambiar de vida. Veamos lo que le dice el Bautista a este tipo de personas. Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos al bautismo, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues frutos dignos de conversión, y no creáis que basta con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Duras estas palabras de Juan el Bautista. Hay gente que quiere cumplir ritos, pero que no quiere comprometerse. Cuando San Juan Bautista dice raza de víboras, nosotros a las víboras las relacionamos inmediatamente con el veneno, con un veneno mortal, con aquel veneno que pueden inyectar las serpientes. Entonces, ¿cómo es posible que Juan Bautista le diga a los fariseos y a los saduceos raza de víboras? ¿Qué veneno están inyectando? Recordemos que los fariseos y los saduceos son representantes de dos teologías diversas de Dios. Los fariseos predican, por ejemplo, a un Dios justo que nos ha dado la ley, la cual tenemos que cumplir al pie de la letra. Si nosotros transgredimos esa ley, entonces viene el castigo. De ahí viene la famosa tradición de que Dios premia a uno y castiga a otros. Los saduceos representan la teología de un Dios que concede beneficios. Es decir, Dios te concede lo que tú pidas, pero para ello tú tienes que comprar un animalito y ofrecerlo en sacrificio. ¿Y quiénes le vendían los animalitos? ¿Y quiénes ofrecían los sacrificios? Ellos. Por eso Jesucristo viene a refutar todo eso y dice: no, eso no es así. El Dios que Jesucristo viene a presentarnos es un Dios que da los beneficios a los buenos y a los malos, que no castiga. ¿Por qué? Porque Dios es amor, infinitamente amor, que nos ama a todos, sin distinción de personas. San Juan Bautista nos invita a dar frutos de conversión. ¿Por qué? Porque el bautismo no es un rito, es un cambio de vida. Pero el anuncio importante también del Bautista es el reconocimiento de su pequeñez. Escuchemos: yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan reconoce que existe otro bautismo. Él bautiza con agua, un símbolo externo al hombre. Jesús nos bautizará en Espíritu Santo y nos comunicará a todos su amor. No juzgará, no condenará, mucho menos castigará. Quiera Dios que nosotros aceptemos esta invitación de Juan el Bautista a prepararnos para la venida del Mesías. Que el Señor te acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas una feliz semana.